la vida eterna. Veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Entonces, el tema de hoy es el crecimiento espiritual. Y vamos a tomar como versículo base, aunque vamos a ver muchos otros versículos de la palabra, segunda de Pedro 3:18. Esta es una prédica que yo me inspiré leyendo a J.C. Ryle, ¿no? Y la verdad que es productivo y te llena el alma. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18: más bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, no sé qué entendía usted o qué entiende usted por gracia. Yo siempre le dije que la gracia tiene tres funciones fundamentales. Bueno, la gracia primeramente viene de Dios, viene de Jesucristo, es un regalo de Dios, por así decir, ¿no? Por utilizar una palabra, una dádiva, ¿no? Un don de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo su Hijo y todo aquel que se aferra a la palabra de Dios. La gracia tiene tres funciones fundamentales: el perdón de los pecados, el quitar el pecado de nosotros, ¿no? Ese poder, y el poder para ayudarnos a no pecar. Por eso es tan fundamental crecer en la gracia, aunque algunos se creen que porque han alcanzado gracia ya no tienen que realizar más nada. Y esto quiero que quede bien en claro, y ya lo voy a aclarar, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Tampoco quiero que me malinterprete en esto. Y en estos tiempos debemos meditar seriamente, ¿no?, en lo vital que es este tema, ¿no? Lo fue antes, pues estoy hablando de que lo leo de alguien, ¿no es cierto?, de algunos siglos atrás, y lo es ahora. Y esto tiene que ver con la introspección, con la autoexaminación, ¿no? ¿Quién soy hoy como cristiano? Entendamos que la iglesia hoy ha cambiado. Estas circunstancias que nosotros estamos viviendo han hecho que nosotros, nuestra vida espiritual dé un vuelco muy grande. Sí, ya no vamos a la iglesia, ya no nos vestimos con el traje de domingo, ¿no es cierto? Y después llegamos a la casa, nos sacamos el traje de domingo y seguimos siendo lo que somos. Hoy se van a ver los verdaderos cristianos. Hoy se van a ver. Yo me pregunto, ¿no? Aquellos que iban a buscar la gracia y la unción en el pastor, aquellos que iban a pasar delante para que el pastor los tocara, para que el pastor los ungiera, para que el pastor, aquellos que iban únicamente a recibir. ¿Qué pasa hoy?
que tienen que dar en sus casas, en sus hogares, que tienen que compartir, que tienen que abrir la palabra, que tienen que mostrar ellos a Cristo en sus vidas. O sea, no es una cosa tan sencilla lo que está pasando. Hoy estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada como el oro en el crisol. ¿Es usted sin el templo o sin el salón donde nos reuníamos? Usted hoy es templo del Espíritu Santo y usted se tiene que hacer cargo de que es templo del Espíritu Santo. Que la unción viene de Dios y que es impartida por Dios en tanto y en cuanto usted también crea en la gracia. Porque este es un punto, creer en la gracia y creer en la gracia verdadera, en lo que es gracia de Dios y no en lo que nosotros pensamos que es la gracia de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras para poder encontrarnos, ¿no es cierto?, con la verdad de la palabra. A ver qué me dice la palabra con respecto a esto, porque de esto depende nuestra vida. Este es el alimento de nuestra alma. Acá está nuestra alma en juego, está su alma en juego. ¿Qué piensa hacer hoy? Porque si antes usted pensaba que ir a la iglesia y recibir palabra, a leer era suficiente, bueno, hoy no puede ir a la iglesia. Y hoy que no puede ir a la iglesia, la pregunta es, ¿está haciendo una autointrospección? ¿Se está preocupando usted por escuchar palabra? ¿Por llegar a los medios de gracia? ¿Por escudriñar las Escrituras? ¿Por orar en su casa? Entonces esa es la introspección, esa es la autoevaluación. ¿Qué clase de cristiano soy hoy? ¿Cómo me comporto hoy, yo mismo, conmigo mismo? No es para con el mundo, no es es conmigo. En el Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. A mis hermanos, hoy estamos siendo probados. Y no le quepa la menor duda de que Dios conoce nuestros corazones. Pero acá lo que el salmista está diciendo, Señor, escudriña mi corazón y revélame quién soy. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Yo creo que es bastante claro el salmista cuando nos pinta esta realidad. ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Qué clase de cristianos somos verdaderamente? Usted les pregunta, ¿creemos en la gracia? Bueno, veamos una definición de gracia, aunque yo ya le dije algo, le adelanté algo, pero veamos una definición de gracia. Para el cristianismo, la gracia es un favor sobrenatural que Dios concede a los seres humanos para ayudarlos en el camino de la salvación. En estos casos se habla de gracia divina o de gracia santificante, y entendamos esto, voy a aclarar el tema de la gracia santificante, entendiendo de que la salvación es posicional, o sea, yo creo en Jesucristo y creo en su salvación, ¿no? La fe es activada en mí por el Espíritu Santo, creo que Jesucristo me justifica de mis pecados porque Él paga en la cruz por mis pecados y Él ya me justifica, y ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que es la santificación es un proceso, ¿sí? Un proceso de santificación. Somos apartados para Él, pero también entendemos que vivimos en un cuerpo de pecado. Y cuando me estoy refiriendo a cuerpo, no me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo a esta carne y a este cuerpo. Nosotros vivimos en una carne de pecado, ¿no es cierto?, que la hemos adquirido a partir del pecado original. Cuando
el hombre peca, una mentalidad carnal se apodera de él. Pero cuando Dios creó al hombre, ¿no?, su carne y su alma eran perfectos. Nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Le parece que podemos ser templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que Dios crea que nuestros cuerpos no son viables para hacerlo. Él habla de que debemos cuidar nuestros cuerpos porque son templo del Espíritu Santo. Parte de la santificación es justamente eso, que cuidemos nosotros de nuestros cuerpos. Entonces la carne, cuando habla de la carne, se refiere a otra cosa. La carne es la concupiscencia, es aquella, ¿no es cierto?, es la antesala del pecado. Es aquello que me coacciona, que me invita, que me empuja a pecar. La pregunta es, ¿avanzamos en nuestra consagración? ¿Hemos progresado en nuestra consagración en este tiempo? ¿O hemos retrocedido? Porque, hermanos, si vivir consagrados es solamente cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, estamos medios complicaditos. La consagración es personal, es en todo tiempo y es en todo lugar. Un misionero que se va a cualquier país del mundo y que no conoce a nadie, ni siquiera cómo hablar, entonces pierde la consagración porque no tiene dónde congregarse. Él va a predicar el Evangelio, tiene una misión. ¿Cuál es su misión? Está su misión dentro de su hogar, está su misión con sus hijos, está su misión con su esposo, con su esposa, está su misión con las personas que son allegadas a usted, está su misión con usted mismo. Se pagó un precio muy alto por tu alma y por mi alma. Para que nosotros hoy descuidemos esta salvación, para que nosotros descuidemos la consagración de nuestra vida a Jesucristo y que en este proceso de santificación podamos crecer en la gracia. Hay un cristiano nominal, solo tiene la religión del dominguero, como la ropa que lleva, lo decía yo antes, ¿sí? Se viste nada más que para ir a la iglesia, pero luego se desviste y sigue siendo una persona normal. ¿Es así en nosotros? ¿Es así en usted? Porque entonces va a tener que revisar esa gracia. Usted ha perdido el hábito en todo este tiempo que no se ha congregado de buscar a Dios, de conocer a Dios, de leer las Escrituras, de buscar a Dios en la intimidad, en la oración, en tratar de, por todos los medios, encontrar el medio de gracia y escuchar la palabra del Señor, hacer lo posible y lo imposible para escucharla. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, posiblemente hoy personas estén de vacaciones espirituales porque no hay reuniones en la iglesia, porque estamos de cuarentena. La cuarentena no condiciona al cristiano. No hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Y esto lo dice la palabra. Y esto lo dice Romanos 8. Y si no, búsquelo ahí y léalo. Porque si usted está separado, si esto o esta situación lo ha separado, usted tiene que hacer una auto-introspección. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué pasaría si Cristo se lo llevara hoy? Dios quiera que no. Por favor, no estoy diciéndole a nadie que le pueda pasar algo, pero usted ha pensado.
Toda persona que toma su alma en serio tiene dos particularidades. Tiene hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de intimidar con Él. Dice Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo digo esto, y cuando preparaba esto, porque a las 6 de la mañana yo al menos estoy orando. Yo no veo que del otro lado nadie a las 6 de la mañana se levante a clamar y a orar y a buscar a Dios. Eso es una de las señales también, ¿no? Usted podrá decir, pastor, bueno, pues yo oro a las 7:30. Cada uno sabe. Por eso, el que escudriña los corazones es el Señor. El que conoce los corazones es el Señor. Yo simplemente voy a predicar la palabra. Y simplemente le digo lo que yo veo desde acá. Ahora, mi oración en el micrófono, cuando estoy en la radio, es una que no tiene nada que ver, y en muchas cosas hay en común, pero que no tiene, es muy diferente a la oración que yo tengo en lo personal. En esa intimidad donde yo puedo entrar en ese contacto con el Padre y abrir mi corazón, y si tengo que derramar mis lágrimas ahí, y si tengo que llorar con Él ahí, y si tengo que contarle mis cosas de una manera sencilla y muy común, lo hago ahí. Muy diferente cuando uno está en el micrófono, que hasta cuida las palabras, y ahí no tengo necesidad. Yo sé que Él conoce mi corazón, yo sé que Él conoce lo que hay en mi corazón, yo sé que Él conoce mis cargas, mis aflicciones, mis dificultades, yo sé que Él conoce todo. También las cosas que no están bien y que me señala, el que me apunta, Él lo conoce. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye. Seguimos. Otra de las particularidades es tener sed de Cristo. Juan 4:4, fíjese, esto acá ilustra muy bien. Más le dice Jesús a la samaritana, ¿no? Le dice esto acá. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire cómo reacciona la samaritana. La cristiana de hoy, ¿sí? La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. ¿A qué no ir para ir al pozo? Esa es nuestra reacción. Indudablemente acá vemos una persona que no conoció a Cristo, que todavía no identificó con quién estaba hablando, que todavía no tenía un encuentro, o que recién estaba teniendo un encuentro real, y que sus palabras son muy lógicas, pero no para un hermano que tiene 20 años de evangelio, 15 años, 12 años, 3 años, 2 años de evangelio, 1 año de evangelio. Estas palabras no son lógicas, porque ella, después de escucharlo a Cristo, después de entenderlo, después de comprender de quién era, después de la conversación, fue a los suyos a Samaria y dijo, creo que me he encontrado con el Mesías, con el que había de venir. Si nos damos cuenta de que hay un crecimiento en la gracia en la medida que nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo qué es lo que Jesús nos está hablando. Si usted no ha crecido, tiene que ver esa situación, tiene que entender que tiene que corregirla, porque está en riesgo su alma, su vida. Tiene que alinearse en Cristo. No puede creer en una gracia simplificadora, simplista.
una gracia antinomianista que tiene que ver más con mi autonomía ideológica personal, con lo que yo pienso y yo creo que es la gracia, y entonces hago como las cosas como a mí me parece y no se ajustan a la palabra. Teniendo en cuenta esto, progresamos en nuestra consagración, hemos crecido como cristianos, nos hemos hecho cargo de nuestro ser cristiano, nos hemos hecho cargo de aquellos que dependen de nosotros, nos hemos hecho cargo de la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, nos hemos hecho cargo. Nuestras expectativas pueden estar cumplidas, pero en la intimidad con el Señor, es el Señor el que nos va a decir si verdaderamente cumplimos con las expectativas. Estas son las preguntas que nos hacemos en ocasiones. ¿En qué ocasiones? En la Santa Cena. O especialmente cuando estamos pasando por alguna situación especial, por alguna prueba, por alguna dificultad. ¿Le habré metido la pata en algo? ¿Estaré haciendo las cosas mal? ¿Qué me estará pasando? Estoy descuidando mi comunión con Dios. Siempre que tengo reuniones así con equipo, digo, están así, y la culpa es mía, y la culpa es mía, y porque yo soy responsable. Vamos, hermano, ya está. ¿Hasta cuándo? Haz lo que te corresponde. Es tu alma. Es tu vida eterna la que está en juego. Porque Cristo ya la puso y la volvió a tomar para darte las garantías de que tú también la vas a tomar. La pregunta es, ¿nos estamos abusando de esas garantías? ¿O estamos haciendo uso correcto de esas garantías? Nosotros no nos damos cuenta de cómo transcurre el tiempo y que nuestro cristianismo se va poniendo a prueba permanentemente. La pregunta es, ¿dónde estamos edificando? ¿Estamos edificando sobre la roca? ¿Estamos edificando sobre la arena? ¿Estamos avanzando en nuestra vida espiritual? ¿Estamos creciendo? Entonces surge la pregunta si debemos crecer en la gracia como parte de nuestra verdadera esencia espiritual. Y la verdad que sí. Entendamos que yo no pongo en tela de juicio la salvación de una persona, ni estoy poniendo en tela de juicio la justificación de una persona. Porque la persona que cree con fe es justificada por Cristo, no hace falta otra cosa. Pero sí, este proceso de santificación hace que yo pueda entender la medida de mi consagración con respecto al Señor. La medida del crecimiento que voy teniendo en la gracia. La palabra de Dios dice que nosotros debemos procurar crecer hasta llegar a la altura del varón perfecto. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Crecer en la gracia es crecer en santidad. No es que la santidad sea una cuestión posicional, y esto quiero que le quede bien claro. Si usted no ha arreglado sus cosas con el Señor, que sabe que tiene que arreglarlas, usted no está tomando en serio la gracia de Cristo, está haciendo uso y abuso de la gracia de Cristo. No es la obligación de Dios perdonarte, aunque la palabra de Dios nos dice que Él hace misericordia a quien quiere hacer misericordia.
también dice que muchos en los últimos tiempos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos predicado el Evangelio, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos. ¿Y qué le dijo? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y no les parece que esos son evangélicos? ¿No se parecen a los evangélicos? Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mi hermano, esto está escrito en la palabra. Puede tener diferentes interpretaciones. Pueden muchos hacer diferentes hermenéuticas. Pero si te has convertido a Cristo realmente, si la gracia de Cristo opera en ti, no podés no crecer en la gracia y en la santidad. Es antinatural y antiespiritual. Si usted planta una plantita, con todas esas cosas, y usted va y compra y hace su macetero ahí con todas las flores, ¿qué espera? Y que salgan flores, ¿sí? Que produzcan lo que la planta va a producir. Y va y la mira, planta un rosal y espera que dé rosa. De un cristiano también se espera. La única manera es creciendo y es mostrando los frutos en nuestras vidas. Normalmente nos fijamos, ¿no es cierto?, en los otros, como nos fijamos en las rosas, o como nos fijamos en el jazmín, o como nos fijamos, ¿no es cierto?, en alguna planta que hemos plantado, ¿no? Plantamos una plantita de tomate y estamos permanentemente viendo a ver si ya dio el fruto del tomate, pero no nos miramos a nosotros mismos para ver si nosotros tenemos el fruto del Espíritu. ¿Cuánto hemos crecido en el Evangelio? Porque yo no soy esto, porque yo no soy aquello, porque yo no soy aquello. Hermano, todavía no sabemos qué somos en Cristo, todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar, todavía no hemos probado el potencial de Dios en nosotros y hemos acelerado a fondo y hemos tratado de abonar nuestra vida con el Evangelio de Jesucristo y con los medios de gracia y con la búsqueda de Dios por medio del Espíritu Santo en oración para que Dios nos capacite. ¿Acaso Él nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre nos será dado? Bueno, acá entra esto. Si yo le pido al Padre sabiduría para predicar el Evangelio, si yo le pido al Padre sabiduría para dirigir mi familia, si yo le pido al Padre sabiduría, entendimiento en la palabra de Dios, indudablemente que Dios lo va a dar porque Él se ha comprometido a esto. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el compromiso de Dios para con nosotros son cosas materiales. ¡Ay, dame de esa agua para beber! Así no tengo que venir a buscarla al pozo. Pero en realidad lo que Dios le estaba ofreciendo era un manantial que brotaba desde el interior para saciedad de su espíritu. Mi hermano, y lo que Dios te ofrece en su palabra es para saciedad de tu espíritu. ¿Cuántas veces les he dicho que no dependan de un pastor o de alguien o del súper ungido
¿Qué pasa ahora con aquellas personas que no pueden ir a hacerse ungir por el profeta o que no pueden recibir palabra del profeta? ¿Qué pasa con el profeta que dijo que el 2020 iba a ser algo espectacular, algo extraordinario, que iba a recibir esto y que iba a recibir? ¿A dónde están ahora? Están todos escondidos, nadie habla, nadie dice nada. La salvación viene de Dios. Y lo que tenés que escudriñar, aun cuando yo te predico la palabra, lo que vos tenés que estar escudriñando es la Escritura para saber si lo que te estoy diciendo es una realidad tangible. Hebreos 12:25 dice, mirá, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. O sea, cuando la palabra de Dios es verdadera, cuando la palabra de Dios te está marcando la cancha, cuando la palabra de Dios te está ajustando los tornillos, mi hermano, no la deseches. ¿Por qué? Porque si cuando Moisés vino, les trajo la palabra, aún ellos siendo el pueblo escogido por Dios, fueron desechados y murieron no alcanzando la justificación. ¿Cuánto más nosotros debemos cuidarnos cuando fue Jesucristo el que empeñó su palabra por nosotros? Reaccionemos. Hay algunos que rechazan la gracia, hay otros que la entienden mal y la aplican mal, y ese es un grave problema, porque entenderla mal y aplicarla mal es no ser alcanzado. Y otros la descuidan. Y justamente esta palabra está dirigida para aquellos que posiblemente pudieran estar descuidando la gracia, descuidando los medios de gracia. Si no escuchan, si no obedecen, si no hacen caso, ¿a dónde está parado? ¿Sabe una cosa? Posiblemente sus pies estén parados sobre un foso cenagoso. Acuérdese algo. Pedro, con toda su fe, le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. ¿Caminó sobre el agua? Claro que caminó sobre el agua, pero también se hundió. Y estaba con Cristo. Pero por un momento se puso a pensar que estaba caminando sobre el agua y se hundió. Va a entender en un momento de que somos un cuerpo en Jesucristo. ¿Qué es crecer en la gracia? Esto quiere decir que el interés del creyente pueda crecer en Cristo. No, no quiere decir esto. No quiere decir que nosotros, que nuestro interés tenga que ir creciendo en Cristo. Que ni crecer en la certeza de la salvación. Para nada, ni crecer para ser aceptado, ni tener que hacer obras para ser aceptado. Nunca he apuntado en esta predicación hacia eso. No crecer para estar más seguro en Cristo, tampoco estoy diciendo eso. No es crecer en la justificación, entiéndame. Somos justificados por fe, y por fe somos totalmente completos en esa justificación de Cristo. Y vosotros, dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estamos completos cuando hemos aceptado esa salvación tan grande, cuando hemos aceptado esa justificación. Muchos me preguntan, a veces me preguntan, si la salvación se pierde o no.
Y yo le respondo esto: ¿sé salvo o no sé salvo? Si amás a Cristo y cumplís su mandamiento, dice la palabra, es que tenéis a Cristo en vuestro corazón y el Espíritu Santo en vuestro corazón. Ahora sí, tenemos la práctica sistemática de pecar. Mi hermano, vas a tener que hacer una introspección, una autoevaluación. Vas a tener que redefinir tu vida. ¿Qué es crecer entonces en la gracia? Es en el grado de tamaño, de fuerza, de vigor, de poder del Espíritu Santo, de penetrar en el corazón del creyente, que abre sus oídos y que deja que la palabra penetre en el alma hasta lo más profundo y produzca una transformación, y él mismo se dé cuenta de que ya no es la misma persona que era, que ha crecido en la gracia, que ha crecido en el entendimiento, que ha crecido en el temor de Dios, en tratar de agradar a Dios en todas las cosas, que escucha la voz del Espíritu Santo de Dios cuando es reprendido, y que acepta la reprensión como cualquier hijo. O ustedes, que son padres, no corrigen a sus hijos. ¿Y qué esperan de sus hijos? ¿Rebeldía? No. Esperan obediencia. Muchas veces nosotros los pastores tenemos esa responsabilidad de llamar la atención, de exhortar, al tiempo y fuera de tiempo, cuando te quede cómodo y cuando no te queda cómodo, cuando no te quede cómodo, cuando tengas que decir las cosas y cuando te duele en el alma decir las cosas. Porque vos sos responsable por esas almas. Esta gracia incluye un progreso, un crecimiento. Progreso en cuanto a lo que es arrepentimiento, en cuanto a lo que es fe. ¿Ustedes recuerdan a este soldado romano que tenía a la hija enferma y que le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, sino que una palabra tuya bastará para sanarlo? Y que el mismo Cristo se sorprende de esa fe. Entonces hay una medida del don de fe. Cuando dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿qué es? La gracia me ayuda en el crecimiento de mi fe, pero por supuesto que sí. Crecer en la gracia es crecer en la fe, crecer también en el amor, crecer en la humildad, crecer en la valentía de llevar adelante cosas que parecen imposibles, que te demandan. Tarea que muchas veces parece que es imposible de poder cumplirla. Veo que hay muchos mensajes y la pastora no está acá. Veo que hay muchos mensajes. No sé qué estará pasando. Si quieren mandar uno al mío, pero no sé si lo voy a alcanzar. Estas cosas nos pueden dar una pauta si somos más o menos fuertes, más o menos débiles, si somos vigorosos o si somos endebles. Y esto puede variar también de acuerdo al temperamento de cada persona, pero tampoco es un justificativo. Yo puedo darme cuenta que hay cosas que me faltan. O puedo darme cuenta que hay cosas que tengo de sobra. ¿No? Demasiado carácter, por ejemplo. Y tratar de regularla. También puedo crecer en relación al pecado. Mire, una vez yo era muy joven, tenía una fuerza impresionante, estábamos haciendo cojín. Y había un pastor muy ancianito que él vino a pedir
estaba bajo la cobertura de nuestra organización, pero él había sido claro de que él estaba haciendo la tramitación de sus papeles para su propia organización, pero él necesitaba estar bajo cobertura y la organización le dio cobertura sabiendo esto. Una persona muy espiritual. Y me llamó, yo tenía 30 años. No, unos poquito más, 33 al sur. Y me dijo, en vos laten dos corazones. Uno muy fuerte y uno muy débil. Y me dio esa palabra. Y yo me seguí trabajando, estaba a full. Esa palabra no me dejó en toda mi vida. Juan el Bautista dijo, y esto está en Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Muchas veces hay un corazón en nosotros que late muy fuerte, y es el corazón de nuestro temperamento, pero late fuerte nada más que para nuestros apetitos personales. Que no digo que todos sean malos, ¿no? Estoy hablando de los apetitos personales, estoy hablando de la autosatisfacción de cosas que no tienen por qué ser malas, pero sí le damos una importancia excesiva, relegando otras cosas a planos inferiores, cuando nuestro primer parámetro, el primer plano, el primer lugar es Cristo. Siempre, en todo momento. Y usted me va a decir, bueno, pero si estoy pasando por una situación familiar, está Cristo y tu familia. Y si estoy pasando una situación laboral, está Cristo y tu trabajo. Pero Cristo no puede estar por debajo de ninguna otra prioridad. Siempre es Cristo en vos, y es Cristo en todos lados, a donde te mueves, a donde vas, qué decís, cuando hablas, cuando pensás, en todo momento, en todos lados. Es Cristo en tu vida, siempre, en toda hora, en todo lugar. No podés ser sin Cristo cuando la gracia te ha alcanzado y la gracia crece en ti. Dice, el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y a esto me estoy refiriendo con dos corazones. Cuando nosotros hemos alcanzado gracia, cuando nosotros hemos recibido gracia, ¿no es cierto? Ya no es solamente esa cuestión terrenal de la que hablamos todos los días. Somos personas espirituales. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Si nosotros recibimos el testimonio de Cristo, nosotros estamos atestiguando de que Dios es veraz porque creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces las cosas terrenales pasan a un plano secundario. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo, cuando vino el Espíritu de Dios, estaba con Él. Él era el mismo Dios encarnado. Era la palabra viva, era la palabra eficaz, era la palabra de Dios en la tierra. Y sigue siendo. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando dice está sobre él, está hablando en un verbo presente. Está, aquí, ahora. En relación a su fe, esta esperanza brilla más
partir de la paciencia. Esperamos con paciencia, pero también mostramos paciencia. Su amor es más extenso en nosotros, su espiritualidad es mucho más ancha en nosotros, su piedad en nuestro corazón se manifiesta de una manera más grande. El que crece y va creciendo, el que va de fuerza en fuerza, el que va de fe en fe, el que va de gracia en gracia, el que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, esa persona es la que está creciendo en la gracia. Todos somos exhortados al crecer. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? 2 de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Él está hablando a los tesalonicenses y está diciendo, damos gracias a Dios porque ustedes son dignos, porque vuestra fe va creciendo. Si crece la fe, crece la gracia. Dice, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos mismos cuando hablaban de los de Tesalónica, porque ellos eran un ejemplo en paciencia y fe a pesar de las pruebas y de las dificultades. Es cuando uno habla de sus hijos. Cuando yo hablo de mis hijos espirituales, de aquellos que han sido fieles durante tanto tiempo, que han estado a la par nuestra, que han peleado la buena batalla, que son compañeros de milicia, ya ni siquiera son como... Ni siquiera tenemos una relación como de pastor oveja, sino una relación de más iguales. Porque ellos están cumpliendo y ustedes están cumpliendo una función. Aun cuando yo no estoy ahí, me estoy refiriendo a la iglesia de San Francisco. Pero esto no es extraño. Pablo vivía esto permanentemente, creciendo en el conocimiento. 1 de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos. Está diciendo, vuelve a los tesalonicenses. O sea, habían aprendido de ellos, habla del equipo de Pablo, y ellos se gloriaban porque veían que lo que habían aprendido lo aplicaban de una manera perfecta, de una manera que era para gloriarse, y ellos se gloriaban. Los de Tesalónica eran la gloria de Pablo. ¿Pero qué aplicaba? Y también lo hacéis así con todos los hermanos. Y está hablando del amor de Dios. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, de esto no les voy a hablar porque son un ejemplo de amor. Se aman los unos a los otros. Y en esto, Pablo... podría haber dicho, me siento orgulloso, hasta tengo envidia del amor que entre ustedes se profesan y se tienen, del amor que ustedes muestran como pueblo, como iglesia, como congregación, de esa unidad en el espíritu. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en la gracia también es crecer en el conocimiento. No se puede... Cuidado, podemos crecer en el conocimiento y no crecer en la gracia. Esto también puede ser, es una particularidad, que muchos tienen un conocimiento extremo de las Escrituras, pero no tienen conocimiento de que crecer en la gracia significa crecer en el amor, crecer en la benignidad, crecer
en la bondad, crecer en la longanimidad de ese amor. Ser longánime significa saber esperar. Dios es así, Él sabe esperarnos. 2 Corintios 10:15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ellos estaban esperando de los corintios. Los corintios le habían hecho agarrar varios dolores de cabeza, Pablo, pero ellos seguían esperando, ¿no?, que fueran creciendo en la fe. Entonces nos damos cuenta del proceso. 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Amor hacia el otro y la santidad son dos caras de una misma moneda, van juntas. Si no nos profesamos amor unos a otros, si no nos profesamos respeto unos a otros, si no hay obediencia, ¿cómo vamos a crecer en el amor? Es imposible. Dice, delante de Dios nuestro Padre. Efesios 4:14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes. O sea, hay un condicionamiento. O sea, acá te está hablando de que sos un niño. O sea, para que salgamos de esa situación, no es que no seamos niños, en algún momento somos niños, todos fuimos niños en algún momento, y también espiritualmente somos niños, en algún momento somos niños, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el crecimiento lo que nos produce a nosotros es discernimiento de qué es lo que nos está hablando la otra persona, de qué es lo que nos está diciendo la otra persona. Esta búsqueda del crecimiento de la gracia en el conocimiento de la palabra, en la intimidad con el Señor, me permite discernir si la otra persona está diciendo la verdad o me está mintiendo o me está queriendo engañar. Entonces dejamos de ser niños para pasar a ser ya personas maduras. Yo tengo hijos grandes y muchas veces los traté como niños. Pero ya son hombres y son mujeres. Y con respeto, por respeto a ellos, tengo que tratarlos como hombres y como mujeres. Y ya no más como niños. E indudablemente ellos me van a tratar a mí de la misma forma, porque ellos son hombres y son mujeres. Más o menos maduros, con más razón o con menos razón, es discutible. Pero no son criaturas. Bueno, cuando nosotros seguimos siendo niños espirituales, cualquiera puede venir y puede embaucarnos y puede engañarnos. No lo digo yo, te lo está diciendo la palabra. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Te esquilan, te sacan la plata, te mienten. El otro día tuve que responder una pregunta en un parcial y dice, ¿cómo argumentaría usted en contra de un testigo de Jehová? Si algún testigo de Jehová viene. Y hay que saber argumentar, ¿no? Porque manipulan la palabra y tergiversan la palabra, es más, su Biblia.
la tergiversan de una manera tan particular que te pueden dar vuelta. Y tienen una perseverancia y una constancia para hacer lo malo que no la tenemos nosotros los cristianos cuando tenemos la verdad de la palabra. Ahora, si usted tiene que hacerle frente al testigo de Jehová, le pregunto, ¿sabe cómo hacerlo? ¿Se da cuenta que es necesario que usted crezca en la gracia? Usted que le dice, no, yo soy evangélico. Usted le saca la chapa de la religión que profesa. Pero un cristiano debería ejercer la apologética contra esta secta y predicarles también el Evangelio de Jesucristo y también sacarlos del error. Para que nuestro amor abunde más, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amor, ciencia y conocimiento creciendo, abundando en ellos. En 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuando habla, esto te da idea de movimiento, más y más, no solamente de movimiento, sino de crecimiento, de colocar algo sobre otra cosa e ir edificando en sus vidas e ir edificando en la iglesia de Jesucristo. Usted edifica en su vida, pero también edifica en la iglesia de Cristo. El otro día me gozaba cuando escuchaba el programa que habían hecho los jóvenes allá en San Francisco. ¿Por qué? Porque están creciendo ellos cuando hacen esto. Crecen ellos, ayudan a crecer a los que están a la par, ayudan a crecer al que escucha. Son edificados entre ellos en fe y predican el Evangelio de Jesucristo. O sea, la verdad que es muy lindo. Y yo sé que van a ir ganando experiencia en esto y van a ir creciendo cada vez más. Es lo mismo que si dijéramos, bueno, este primer programa es todo lo que se puede dar. No es así. Estoy seguro que lo van a seguir haciendo y lo van a hacer cada vez mejor. ¿Por qué? Porque son capaces para hacerlo. Porque tienen el Espíritu Santo en ellos. Porque en la medida que vayan soltando sus dones y sus capacidades naturales, el Espíritu Santo de Dios va a fluir en sus vidas de una manera extraordinaria. Yo estoy seguro de eso. Cuando usted se anime, todavía estoy esperando los audios de los que no se animan a predicar el Evangelio. Mire el video, porque hago caritas en el video. Aquellos que están escuchando nada más que la radio. ¿Qué dice Pedro? Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando yo me imaginaba esto, ¿no? ¿Vieron cuando el bebé es chiquitito y toma el pecho? Y cuando tiene hambre, mi esposa crió a 3 hijos con el pecho. Y Sebastián era terrible, una esponja. Y cuando tenía hambre se desesperaba por mamar. Y a uno le causa gracia con qué desesperación buscan a la madre para que les alimente. Ahora, cuando ya necesitan otro tipo de alimento empiezan los problemitas, ¿no? Que le agarra el dolor de barriga, que le produce los gasecitos y necesita alimentarse para poder ¿qué? Para poder crecer. Todos necesitamos alimentarnos para poder crecer. El crecimiento produce dolor. ¿Se acuerdan cuando usted era adolescente y se le iban estirando los brazos y las coyunturas dolían?
Todo crecimiento produce dolor. Si no doliera, no sería crecimiento. Si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, o sea, nosotros tenemos que buscar esa leche espiritual de esa manera. Es similar, pero no porque seamos niños, sino porque deseamos ser alimentados. O sea, hay dos comparaciones similares, pero tienen dos significados totalmente diferentes. Uno es el niño, que es alimentado con leche no adulterada, pero aquí, ¿no es cierto?, está hablando de esa desesperación que nosotros necesitamos, el alimento con el que necesitamos el alimento espiritual. Si es que habéis gustado de la benignidad, de la bondad, del amor de Dios, si es que habéis gustado, porque por ahí todavía no gustaste de la benignidad, del amor de Dios, todavía no gustaste de la gracia de Dios, solamente estás buscando el beneficio. Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir todavía aquí al pozo, pero el Señor no le había dado el agua. Después recibió el agua. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos un sacrificio vivo, somos un real sacerdocio, somos casa espiritual que necesita ser edificada, y esto nos habla de un crecimiento. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro 3:15 dice, y lo tomo desde aquí, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Acá me hicieron un punto, ¿no? Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Dios está siendo paciente contigo, es para salvación, pero no te abuses de esa paciencia. Ahora, Pedro, que había sido reprendido por Pablo, Pedro, que había estado con Jesucristo, Pedro, el que caminó sobre el agua, Pedro, el que lo negó, Pedro, el que fue llamado por Jesús después de resucitado, Pedro, a quien se le encargó que presentara las ovejas, fue reprendido por Pablo. ¿Y qué dice acá? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces debemos crecer en el conocimiento de la escritura, porque hay algunos que la están traduciendo para perderse ellos y hacerte perder a vos. Entonces, hermanos, no actuemos con ingenuidad, porque allá afuera hay lobos entre el rebaño, y lobos rapaces que van a robar todo, que van a quitar todo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis. O sea, si caes es porque estás en un lugar, has crecido, te has desarrollado. Y resulta que cuando estás allá, vienen algunos de estos otros y te ponen un tropiezo y te hacen caer de altura. Y cuando uno cae de la altura, es mucho más difícil recuperarse, porque la caída es mucho más brusca. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hay crecimiento en la gracia, ¿sí? La gracia te permite entrar en el ámbito de lo espiritual. Te permite entrar en la intercesión, en un ámbito espiritual más complejo. La gracia te permite discernir y entender a un sueño. Entender esos sueños, saber por dónde viene el ataque del diablo, saber las circunstancias difíciles. Dios avisa a sus hijos, pero solamente aquellos que experimentan una gracia creciente pueden ser acreedores de este conocimiento espiritual que Dios no se le niega a nadie. ¿Cómo Dios no va a avisar a sus hijos? Cuando iba caminando con Abraham, le dice: ¿acaso yo no le voy a revelar mis planes? Él iba a destruir Sodoma y Gomorra. A mi amigo Abraham. ¿Acaso Dios no te va a revelar tus planes a vos si vos sos amigo de Cristo? Pero claro que sí. Ahora, mi hermano, crece, sé obediente. Si alguien te está queriendo bien y te está predicando bien el Evangelio, sé obediente, aprende. Pablo se gozaba de los filipenses porque todo lo que Pablo le enseñaba, los filipenses lo aplicaban. Lo aplicaban y rendía frutos. Y esos frutos eran la corona para Pablo. Y él se gozaba. Todo lo que han aprendido. No les hemos enseñado a ser cobardes. Y se lo hemos demostrado una y otra vez. Vamos, mis hermanos, tienen que levantarse. Tienen que pelear la buena batalla de la fe. No se pueden quedar en donde están. El enemigo no lo puede poner de rodillas, nunca podrá poner de rodillas el enemigo a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Iglesia de Jesucristo, levántese en fe, crezca en el conocimiento de la gracia para poder hacerle frente a todas las artimañas del diablo, y no solamente las artimañas del diablo, sino de aquellos que vienen con engaño a hacerlo tropezar y caer. Usted no está para estar de rodillas, usted está para estar de pie firme y resistir el día malo. Entonces el diablo va a huir de su vida. Mi hermano, espero que esta palabra sea inspiradora para usted, que sea inspiradora para vos. Vamos a crecer en la gracia con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga. Y ahora oramos al Señor. Amado Padre y Dios de poder y de misericordia, te damos muchísimas gracias, Señor mío, porque hoy pudimos compartir el Evangelio. Señor, porque hemos podido predicar tu palabra, porque hemos podido alcanzar a personas, y porque sé que esta palabra también, Señor mío, será compartida con otros. Padre amado, Dios de poder, te ruego, mi Señor y mi Rey, que esta palabra que he hablado pueda inspirar en fe a otros, puedan alcanzar un crecimiento en la gracia, puedan pararse firme con toda la armadura de Dios para hacerle frente a toda hueste celestial de maldad. Que estas personas se conviertan en caballeros de la gracia, en caballeros de Jesucristo, custodiando su hogar, custodiando la iglesia de Jesucristo, predicando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, cuando le quede cómodo y cuando le quede incómodo, predicar el Evangelio a toda criatura, levantándose en fe, sabiendo que Cristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos y que el Espíritu Santo es nuestro más poderoso ayudador. Les bendigo a la iglesia de San Francisco, les bendigo a la iglesia de Santiago del Estero, les doy gracias a los hermanos que fueron a trabajar hoy y que se sigan esforzando, porque sabe que vamos a tener una gran victoria.
pero es necesario que ustedes crezcan, que todos crezcan. San Francisco va a haber victoria, pero hay que crecer, hay que animarse, hay que desafiarse. Los amo, que Dios los bendiga. En primavera vieron que